del Doppler color y pulsado. Si quisiéramos buscar, porque tenemos tiempo y un Doppler muy sensible, otros territorios más exóticos, podemos ir al cerebelo, y ahí hay tres ramas: la arteria cerebelosa superior y media, ramas de la basilar, y la posterior inferior, rama de la vertebral. Tanto la posterior inferior como la superior han sido evaluadas y están reportadas en la literatura. En cuanto a la anatomía ultrasonográfica del cerebro fetal, siempre que enseñamos de nuevo a hacer Doppler cerebral, tratamos de conformar al alumno diciéndole que si son capaces de obtener este plano, definitivamente obtienen la arteria cerebral media y muchos otros vasos. No hace falta ni entrenarlo inicialmente con el color. Cualquiera que tenga un equipo sin Doppler color, si obtiene este plano, está seguramente frente a la circulación cerebral. Si no obtiene acá un vaso, la arteria cerebral media, cerebral anterior inclusive y cerebral posterior, es por algún problema de ST o de sensibilidad del Doppler, pero en este plano tienen que obtener la circulación cerebral. Y este plano es un eje axial de la calota fetal, donde estamos viendo tres referencias. Esto es el quiasma óptico, estos son los pedúnculos cerebrales, y estas dos líneas ecogénicas que se abren hacia adelante y hacia afuera son las alas mayores del efenoides. Y nosotros sabemos que por sobre las alas mayores del efenoides corren las arterias cerebrales medias, y que bordeando el pedúnculo está la arteria cerebral posterior. De manera tal que aún sin prender el color podríamos colocar nuestro volumen de muestra acá y estar obteniendo la forma de onda de la arteria cerebral media. De hecho, que en la rutina lo hacemos con color, buscando un ángulo de 0 grado, pero tranquilamente esto es lo que tenemos que buscar. Y sabemos que por acá aproximadamente están ambas arterias cerebrales anteriores. Si prendemos el color, bueno, ahí les marqué las alas mayores del efenoides, los pedúnculos cerebrales y el quiasma óptico. Y si prendemos el color, tenemos lo que les comentaba recién: arteria cerebral media, que tiene 4 porciones. Las primeras 2 porciones se ven en este plano antes de la bifurcación. Fíjense que ahí se bifurca la arteria cerebral media. Carótida interna llegando, arteria cerebral anterior contralateral, cerebral media, cerebral posterior y cerebral posterior rodeando a los pedúnculos cerebrales. Lo mismo, está fallando un poco el video. Bueno, ¿y dónde se ha evaluado la circulación cerebral fetal? Bueno, todos sabemos que definitivamente el vaso más sencillo para la evaluación, y por tanto el que más reiteradamente ha sido estudiado y sobre el que más experiencias se han hecho, es la arteria cerebral media, así que es nuestro vaso vedette, nuestro vaso de primera instancia, y que es el que están viendo acá. Estamos viendo un solo hemisferio, así que está bien magnificado. Esta es la forma óptima de explorarla, con una buena magnificación en un ángulo de 0 grado y con el volumen de muestra colocado aquí en la porción proximal a escasos milímetros de la salida de la cerebral media de la carótida. También pueden ver otros vasos, como son en este caso la cerebral posterior o acá las cerebrales anteriores, y hay experiencias y reportes sobre estos vasos. Con fines de detectar anomalías estructurales, muchas veces vamos a ir a buscar la arteria pericallosa, y también podemos ver vasos en el cerebelo, acá la arteria cerebelosa superior y acá la cerebelosa posterior inferior. ¿Cómo obtenemos las formas de onda de velocidad de flujo? Y nuevamente importante, tal como les comenté recién, lo principal es localizar el plano en modo B. El plano se localiza en modo B, no trabajo con el color encendido. Una vez que estamos con ese plano que les mostré recién, activamos el Doppler color, se elige el vaso, seguramente lo tenemos elegido previamente, es la arteria cerebral media. Un volumen de muestra adecuado, una muestra que no sea ni muy excesiva, que supere el vaso, ni muy pequeña, que pierda parte del flujo periférico. Y el ángulo, bueno, sabemos que trabajamos siempre con el ángulo más cerrado posible. En la arteria cerebral media podemos ser exigentes porque tiene una posición natural con respecto al transductor que nos beneficia, de manera tal que podemos decir que siempre sea un ángulo menor a 15 de elección 0 grado. Para otras arterias el menor ángulo posible. Como para casi todo, para todos los flujos fetales, en ausencia de movimientos fetales enérgicos, en ausencia de movimientos respiratorios, y no ejercer presión sobre la calota fetal porque nos va a provocar la desaparición del flujo de fin de diástole.
Giancarlo Marí publicó ya hace unos años su experiencia en diferentes puntos de análisis de la arteria cerebral media, y fíjense que ahí les marca 4 puntos, esto es del trabajo de él. La porción A, o el punto A escasos milímetros de la salida de la carótida, el punto B en una situación intermedia y el punto C justo antes de la bifurcación. Y también la porción proximal en la cerebral media contralateral, del hemisferio contralateral, determinando que el punto en el que obtuvo mejor reproducibilidad, menor diferencia intra e interobservador y mejor relación con el grado de anemia fue en el punto A, o sea, en la porción proximal de la arteria cerebral media del hemisferio proximal, valga la redundancia. Entonces esto publicó él, nos contó que la zona distal en su experiencia no era la mejor debido a la bifurcación y que el mejor sitio es lo que les comentaba recién, escasos milímetros, 2 milímetros aproximadamente después de la salida de la carótida, mayor sensibilidad para el diagnóstico de anemia y mejor reproducibilidad. Acá tienen diferentes ejemplos, buscar siempre el ángulo más cerrado posible y tomar la porción proximal. ¿Cómo es la forma de onda de velocidad de flujo? Bueno, definitivamente, y no hace falta que espere la respuesta, y yo les digo cómo es la onda de una arteria cerebral, me van a decir, y ahí está la trampa, de alta resistencia. Pero la trampa, porque no es lo mismo en la semana 25, donde nos va a costar en muchas ocasiones obtener flujo de fin de diástole, que en la semana 38, donde el polígono se va a pintar de una manera apasionante, muy colorido, cual si fuera un cuadro. No es lo mismo explorar la arteria cerebral media, que tiene índices parecidos a la cerebral anterior y a la carótida interna, que explorar la cerebral posterior, que tiene bastante menos resistencia, o una arteria del cerebelo, que es uno de los vasos con menor resistencia de toda la economía fetal, similar a una esplénica o una hepática. O sea que dentro de la circulación cerebral hay diferencias. Hay una gran diferencia, dijimos, en la segunda mitad, y es habitual la presencia de flujo diastólico. Y yo estoy seguro que en muchas ocasiones, si vamos a buscar una arteria cerebral media en la semana 24, lo más frecuente es que inicialmente no encontremos flujo de fin de diástole, lo cual no tiene ningún pronóstico desfavorable, pero no es lo que se ajusta a la realidad. Y de hecho, si ustedes van a textos de hace muchos años, les va a decir que entre las semanas 22 y 27 o segundo trimestre es altamente frecuente que no haya flujo diastólico en la arteria cerebral media. Ustedes prueben que si cuando no encuentran flujo de fin de diástole en la cerebral media en segundo trimestre, proceden a tomar todos los recaudos técnicos, esto es, quitar el filtro si es que estuvieran trabajando con filtro, ponerse en un ángulo de 0 grado exacto, disminuir la frecuencia de repetición de pulsos y dejar de comprimir la calota fetal con el transductor, en el 80-90% de esos casos en los que no tenían flujo de fin de diástole, van a retomar el flujo de fin de diástole. Así que vamos a decir que lo habitual es que la arteria cerebral media, si se la toma con recaudos correctos, tenga flujo de fin de diástole presente, escaso sobre todo en la mitad, en la porción media del embarazo, pero presente cerca en el 90% de los casos. La dificultad en la detección de flujo diastólico en esta etapa del embarazo es por esta curva que nos publicó Giancarlo Marí, donde esta es el área semana 23 a semana 28, el área de mayor resistencia en toda la gestación. Fíjense que es mucho menor en primer trimestre y sustancialmente menor en las últimas 5 semanas del embarazo. Y esta caída en las 5 últimas semanas del embarazo es importante tener en cuenta también para otro fenómeno que les va a ocurrir con la arteria cerebral media. Bueno, acá tienen ejemplos. Fíjense, en primer trimestre, qué fácil que es detectar flujo de fin de diástole, aun cuando estamos con un ángulo bastante abierto. Y tenemos fácilmente flujo de fin de diástole, con menor velocidad que en segundo trimestre. Si ustedes hacen esto en la semana 24, es muy probable que no observen de inicio flujo diastólico acá. Nosotros publicamos hace bastante las diferencias en los valores entre la porción proximal y distal de la arteria cerebral media, también en la arteria cerebral posterior. Acá tenemos
las dos primeras porciones. Esto está publicado en el Journal of Ultrasonic Medicine del 97. No hubo diferencias significativas entre la porción proximal y la segunda porción de la arteria cerebral media. Y fíjense, cuando vamos a otros vasos, como son la cerebral posterior, que también la estudiamos en 180 casos, en 180 casos también estudiamos la cerebelosa posterior inferior, y fíjense que cuando vamos a los resultados obtenidos, ahí tienen la cerebral media, proximal y distal, valores, curvas superponibles totalmente y valores muy similares. La cerebral posterior tiene una curva con la misma forma, pero valores muy por debajo de los de la cerebral media. Y la cerebelosa tiene una curva mucho más estable, con una caída también en las últimas 5 semanas, la cerebelosa, y valores, como les decía recién, muy bajos, homologables a territorios de baja resistencia de la economía fetal. De manera tal que no es lo mismo cualquier vaso que estemos registrando en el feto de la circulación cerebral. Bien. Y habiendo visto un poco la parte técnica y cuáles son los vasos cerebrales que vamos a evaluar, ¿para qué utilizamos la circulación cerebral? Y básicamente sabemos que la utilizamos para poner en manifiesto la redistribución circulatoria que ocurre en fetos hipóxicos. El feto hipóxico reacciona a la misma, haciendo una distribución de sus flujos, un poco por mayor aporte a través de la corriente preferencial que llega desde el ductus venoso y un poco por el juego de vasoconstricción, vasodilatación. Y es así que sabemos que hay parénquimas que se van a vasodilatar, como son el cerebro, el vaso, las suprarrenales, el miocardio y el hígado. Son parénquimas que necesitan de mayor aporte de oxígeno, mientras que hay otros territorios que se van a ver deprivados de oxígeno. Esta redistribución circulatoria se ha evidenciado en el miocardio, se ha evidenciado en la esplénica, se ha evidenciado en las suprarrenales, pero definitivamente la forma en que más sencillamente la podemos detectar es evaluando el flujo en la arteria cerebral media y viendo que un flujo de alta resistencia, como vemos ahí subjetivamente, se transforma en un flujo de baja resistencia caracterizado por la presencia de un mayor componente diastólica y menores índices de pulsatilidad o cualquiera sea el que están evaluando. Algunos conceptos con respecto a la dilatación de la circulación cerebral. Es un evento precoz en el tiempo. Les voy a mostrar a propósito una clasificación en estadios de Giancarlo Marí para fetos con restricción de crecimiento, donde el momento en el que coloca a la redistribución cerebral es el más precoz, el grado más leve en cuanto a lo que es la restricción de crecimiento intraútero. No constituye de ninguna manera un signo ominoso, lo que no quiere decir, cambiando las palabras, que no me esté demostrando que haya una hipoxia. Definitivamente ustedes pueden plantear el significado de la cerebral media, pues dependerá de otros valores. No hay mucho que pensar en si yo tengo un feto que está hipóxico a término, donde tengo la viabilidad garantizada, pero es muy distinto si mi feto hipóxico, a través de lo que veo en la cerebral media, está en etapas muy tempranas del embarazo y comprometido por su potencial inmadurez. Entonces, no es ominoso, pero es un signo claro de hipoxia fetal y vamos a actuar no como un marcador determinante, que diga cerebral media bien, conducta A, cerebral media mal, conducta B, sino que nos vamos a manejar como que, bueno, estamos con un indicador de hipoxia, pero esta hipoxia yo la tengo que ver en el contexto de qué edad gestacional tiene mi feto, que uno de los marcadores hoy en día más importantes de sobrevida en fetos con restricción de crecimiento, la edad gestacional de ese feto. Cómo está el crecimiento en ese feto, si la madre tiene patología agregada, si tenemos maduración asegurada y qué tipo de neonatología tenemos para enfrentar ese nacimiento. En base a eso nos vamos a manejar y no como ha ocurrido alguna vez en mi medio en que informar una arteria cerebral media con vasodilatación nos daba temor, sobre todo si el feto tenía poca edad gestacional, porque era una indicación determinante de terminación del embarazo y muchos de estos chicos sufrían más por inmadurez que por su cerebral media. Algunas limitaciones de la vasodilatación cerebral: alcanza un límite, un punto, se dilata hasta un punto, luego no se dilata más. No es un indicador cronológico
que se agrave permanentemente, sino que alcanza un punto, a diferencia de lo que ocurre en otros vasos. Y a diferencia de lo que ocurriría con la velocidad máxima, que ahora lo vamos a ver, la velocidad máxima de la cerebral media aumenta y se mantiene aumentada de manera más constante, y es un signo de mayor severidad que la sola dilatación. Fíjense, un poco les quise graficar esto de la meseta de la vasodilatación cerebral. Un feto que comienza su vasodilatación en el trimestre medio, luego se estaciona en meseta, ocurre la caída fisiológica de un feto normal, y en la última tercio del embarazo estos fenómenos son menos factibles de evidenciar. Es más fácil que ustedes evidencien una vasodilatación cerebral en la semana 26, 27, 28 que en la semana 35. Un poco por este fenómeno, no lo digo yo, se ha hecho ya hace bastante, un estudio longitudinal en fetos con restricción de crecimiento intraútero, donde la disminución en el índice de pulsatilidad cerebral media fue consecutiva, siguió los cambios en la arteria umbilical, pero fíjense que antes de las 32 semanas los cambios fueron progresivamente anormales, mientras que después de las 32 semanas hubo una tendencia a la normalización, y probablemente porque ya hay una caída fisiológica de la resistencia y la vasodilatación que hace el feto no llega a superar los límites inferiores. Algo simplemente para desmistificarlo, de lo que se ha hablado mucho, es de qué pasa con la cerebral media cuando el feto se va a morir. Y muchos han leído, y porque lo hemos comentado y se ha reportado en literatura, que cuidado que si el feto le encontramos una cerebral media con alta resistencia puede ser un estadio premortem. Bueno, es cierto que muchos fetos con severos grados de hipoxia y seguramente con acidemia pierden esa dilatación cerebral y vuelven a tomar altas cifras de elevada resistencia, y eso se le atribuye al feto que está haciendo acidemia y que por lo tanto hace edema cerebral. El edema cerebral comprime a los vasos cerebrales y vuelven a tener alta resistencia. De manera tal que eso es posible, que esto ocurra, que un feto que hace su dilatación inicial luego retome una alta resistencia, y esto dijimos es por edema secundario a la acidemia que están teniendo estos fetos. Pero fíjense que revisando la literatura para el libro y el CD que publiqué, encontré hasta el momento de la edición del libro 18 fetos que habían sido reportados como seguidos pre-mortem, y en ellos en 12 casos hubo una normalización y en 6 no la hubo. Entonces, cuando ustedes tengan temor de que están viendo un feto con una arteria cerebral media con alta resistencia, digo, no será un feto que ya pasó por la dilatación y ahora está en una etapa de masivo deterioro. Piensen que siempre esos fetos van a estar muy severamente afectados, no se van a encontrar con una arteria cerebral media porque ha vuelto por acidemia que tenga parámetros normales. Seguramente van a tener una arteria umbilical con flujo reverso ausente, van a tener anomalías en el sistema venoso, etc. Así que no es un fenómeno que vayan a encontrar con presencia, se los menciono porque con frecuencia me lo preguntan. Hay otros factores que pueden determinar aumento de la resistencia de la cerebral media, como es la compresión extrínseca, se los dije, por el transductor, por el oligohidramnios y por el trabajo de parto. Compresión intrínseca en casos de hidrocefalia, en edema, como les mencioné recién, en respuesta a la acidemia, y en algunas situaciones fisiológicas como son los movimientos respiratorios y cambios importantes en la frecuencia cardíaca. Les dije recién que tal vez se ha descrito que la velocidad máxima, al igual que la relación cerebro-umbilical, tienen mayor sensibilidad en la detección de hipoxia o de muerte perinatal que el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media. Entonces, dos palabras de algo que seguramente conocen, que es la relación cerebro-umbilical, que comenzó con los estudios de Gramelini allá por el 92, donde midió entre la semana 30 y la 40 el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, hizo el cociente entre estos dos valores, le sumó dos desvíos estándar y dijo, bueno, estandarizando podemos decir, para tomar una cifra única, que la relación entre el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral y el de la umbilical normal menos dos desvíos estándar está en 1.08, de manera tal que siempre que esté por debajo de esta cifra es una relación anormal.
La jerga diaria o la practicidad convirtió este 1,08 en 1 y hoy aceptamos que una relación cerebro-umbilical normal es aquella mayor de 1. Sin embargo, el primer punto a tener en cuenta, esto es precoz, es anterior a que la arteria umbilical alcance su percentil 95 o que la cerebral media caiga por debajo del percentil 5, porque estamos un poco mezclando ambos factores, de manera tal que estamos con un marcador más precoz y no de mayor deterioro como a veces se cree. No es que porque altere la relación cerebro-umbilical está más deteriorado, sino que por el contrario, esto es precoz a que la arteria umbilical alcance su percentil 95 o la cerebral media les decía el 5. Pero bueno, eso fue en el 92. 5 años atrás, Bayat y Genbruch revisan esta relación cerebro-umbilical, lo hacen desde un periodo más precoz en la edad gestacional del feto y ven que la curva no es tan estable, que los valores son un poco diferentes. Fíjense, acá está el percentil 50 de la relación cerebro-umbilical para Bayat y Genbruch. Fíjense cómo cambia de semana 20 a semana 40. Este es el límite inferior y fíjense que hay una diferencia importante entre el límite inferior de lo que fuera publicado por Gramelini y de lo que obtienen estos autores. Y luego en un estudio longitudinal interesante, porque bueno, no hay tiempo hoy, pero quien tiene acceso a la revista blanca, hasta está el calculador, donde ustedes, como es un estudio longitudinal, pueden ver los valores esperados para determinado feto. O sea, más allá de los valores obtenidos en una curva transversal, ustedes pueden decir, mi feto tiene hoy un índice de pulsatilidad de tanto en la cerebral media de 1,20, es de esperar que en 5 semanas para este feto el valor sea este, o que va a ser mucho más adecuado que los valores de toda la población. Esto es un trabajo del grupo de Torvid Kiserud, y fíjense que nuevamente acá tienen el valor inferior. Cuando los vinculan, miren la diferencia. Esto es de Bayat, esto es de Kiserud y esto es de Gramelini. Como que los valores de Gramelini nos estuvieran quedando bastante bajos, así que tengamos, si vamos a usar el índice cerebro-umbilical, tal vez el punto de corte de 1 nos está quedando bastante bajo de lo que actualmente se está viendo. Y vuelvo a repetir, esto es más precoz que la alteración individual de uno de los vasos. O sea, que no es que el feto esté más grave, nos estamos anticipando, estamos tomando un feto más sano. También siguiendo esto, Bajado Singh ya hace mucho había hecho un trabajo donde vio la relación cerebro-umbilical. Fíjense en verde los fetos con buen resultado perinatal, en rojo los fetos con mal resultado perinatal, pero fíjense que en etapas más precoces de la gestación la alteración de la relación cerebro-umbilical se manifestó más, o sea, hubo más prevalencia de vasodilatación cerebral, como dijimos antes, que después de las 32 semanas, donde la vasodilatación cerebral se manifiesta bastante menos. Un par de cosas más antes de terminar. Tenemos unos 5 minutos más, creo. La velocidad máxima en fetos con restricción de crecimiento, y soy breve, les resumo el trabajo de Marie, que siguió fetos con restricción de crecimiento entre 23 y 32 semanas, y la mayoría de estos trabajos están enfocados en fetos de baja edad gestacional, que son el problema. No es problema un feto de 35 semanas con signos de hipoxia, o ese feto puede estar tranquilamente fuera del vientre materno. El problema, donde están centradas todas las investigaciones, son los fetos en que tenemos que decidir entre inmadurez y muerte intraútero. Fíjense que mientras la cerebral media en muchos casos se normalizó y se estabilizó, la velocidad máxima se incrementó siempre. De manera tal que una restricción de crecimiento con un índice de pulsatilidad anormal, pero con velocidad máxima normal, es condición menos severa que aquel que aumentó la velocidad máxima. Y es así que les decía recién, en este trabajo, Giancarlo Marie clasifica las restricciones de crecimiento en 3 estadios: el más precoz, el menos grave, y P anormal, o sea, índice de pulsatilidad normal en umbilical o cerebral media. Pero en el estadio 2 entran aquellos fetos que tienen aumento de la velocidad sistólica máxima en la cerebral media. O sea que estamos por un motivo u otro cada vez midiendo con más frecuencia la velocidad sistólica en los fetos, y fíjense que en el grupo 1 no tuvo ningún caso de mortalidad perinatal cuando había aumento de la resistencia en la umbilical o disminución de la resistencia en la cerebral media. La fisiopatología del aumento de la velocidad máxima en la cerebral media en estos casos de restricción de crecimiento es diferente. En la anemia sabemos, y lo vamos a ver luego, que es por aumento de gasto cardíaco y disminución de la viscosidad sanguínea, mientras que en la restricción izquierda está determinado por
en la restricción intrauterina está determinada por el gasto ventricular izquierdo, la mayor resistencia placentaria que lleva el flujo en sentido inverso y el consecuente flujo reverso en el istmo aórtico que lleva mayor velocidad de flujo al cerebro. Para tener como dato de investigación y eventualmente estudiarlo, no para que nos mudemos a esto, hay algunas evidencias de que tal vez la arteria cerebral anterior sea mejor marcador de resultado perinatal que la arteria cerebral media o la posterior, según estas experiencias de Dubiel. Y otra pregunta que se hace con frecuencia es qué pasa con fetos que tienen vasodilatación cerebral y tengo la umbilical normal. Bueno, prestémosle atención, definitivamente así como le prestamos atención a la relación cerebro-umbilical, porque puede ser que este feto no esté manifestando tanto su alteración en la umbilical, hace falta un 60% de la placenta comprometida para que nosotros veamos cambios en la arteria umbilical, pero que ese grado menor de oxígeno que tiene le esté haciendo modificar sus índices de resistencia en la cerebral media. Prestemos la atención entonces, fíjense que de los fetos que tuvieron arteria umbilical normal y arteria cerebral media anormal, estos tuvieron peor resultado que los que tuvieron arteria umbilical normal con cerebral media normal. Pero todos estos fetos de los que estamos hablando son fetos con bajo peso para edad gestacional. O sea que definitivamente no estamos hablando de aquel feto que no tiene absolutamente ninguna patología, buen tamaño, buen líquido, buen crecimiento, madre sin patología, y le encontramos una cerebral media vasodilatada. Seguramente en ese feto es merced a un efecto poseiro por la posición materna, pero no tenemos por qué estar encontrándolo. Para terminar entonces, algunas palabras sobre anemia fetal. Y ustedes saben que la anemia fetal, como se les mencionó recién, puede estar causada por isoinmunización RH u otros antígenos y también por infecciones virales, síndrome de transfusión feto-fetal y hemorragia feto-materna. Clásicamente fueron los estudios invasivos los que nos hicieron el diagnóstico de anemia, la cordocentesis a través de la cuantificación directa del estado hematológico fetal, la amniocentesis a través de la observación de la bilirrubina en líquido amniótico como manifestación de un proceso hemolítico, o sea que respondía únicamente a anemias hemolíticas. La ecografía convencional ha tratado de acercar al diagnóstico y todos estos hallazgos son ciertos, pero generalmente muy tardíos. El feto anémico o severamente anémico puede tener polidramnios, mayor espesor placentario, hepatosplenomegalia, ceridrops, ascitis, etc., pero generalmente son signos tardíos. Entonces se intentó buscar en el Doppler, sabiendo que es un estado de mayor actividad circulatoria, se intentó buscar en el Doppler algunos marcadores y había cambios en todos. Cualquier vaso va a aumentar su velocidad, pero hacía falta un vaso que lo aumentara de forma importante, que fuera consecuente con el grado de anemia, y en su inicio el que mayor correlación tuvo fue la velocidad media en la arteria cerebral media, que nos mostraba una tasa de detección del 50%. Pero a la fecha, lo más interesante para el diagnóstico de anemia fetal es la velocidad máxima en la cerebral media, según fuera reportado por María en el 2000, que tiene una tasa de detección del 98%. Entonces sabemos que en la anemia fetal hay mayor gasto cardíaco, hay una disminución de la viscosidad sanguínea, lo cual determina que hay una mayor velocidad circulatoria. Y esta mayor velocidad circulatoria, hasta el momento, el mejor lugar donde lo podemos evidenciar es en la arteria cerebral media, y dentro de los índices que podemos manejar o valores en la misma, el mejor valor es el registro de la velocidad de pico sistólico o máxima. Según, de acuerdo con Marie, sabemos que es fácilmente evaluable, es fácil encontrar un ángulo cero, hay poca diferencia entre observadores entrenados, sirve para diagnosticar anemia de cualquier causa, es mejor que la medición de la densidad óptica a 450 nanómetros, que es lo que hacemos con la espectrofotometría de líquido amniótico. Si se corrige la anemia, los valores vuelven a niveles normales y desde ya que hay falsos positivos, por lo tanto se reduce en un 70% la cantidad de procedimientos invasivos a realizar si se utiliza este método satisfactoriamente. Requerimientos: población con riesgo de anemia. Siempre que hablamos de alguna metodología en diagnóstico prenatal, se corre el riesgo de que a partir de mañana a todos los fetos les mido la cerebral media y al que la tiene elevada le pongo el rótulo de anémico. No, tengo que tener un feto que tiene terreno para estar anémico y a ese feto le mido la cerebral media. Tengo un feto que tiene territorio para estar hipóxico o crece mal o lo que fuera y a ese feto le mido el umbilical.
Esta es la curva de Giancarlo Marí. El punto de corte es 1.5 múltiplos de la mediana. Acá están los fetos sin anemia o con anemia leve. Obviamente un 30% de falsos positivos, que son los casos que hay que seguir evaluando mediante otro método. Estos son los que tienen anemia moderada. El 98% de estos están por encima de 1.5 y los fetos hidrópicos. Acá tienen una página donde pueden fácilmente hacer el cálculo, perinatology.com, muchos de ustedes la conocerán, van a tablas y cerebral media, ponen la edad gestacional, el valor observado, calculan y les da cuál es la media para esa edad gestacional y dónde se sitúa su valor con respecto a los múltiplos de la mediana. Estos puntos de corte también son los que se utilizan en fetos hipóxicos. Y la última, cuando se transfunde un feto, se le está dando otro tipo de glóbulos rojos que no tienen hemoglobina fetal y por lo tanto hemodinámicamente se van a comportar de manera distinta. Por lo tanto, la detección de la velocidad de flujo en la cerebral media va perdiendo valor con las sucesivas transfusiones. En la primera transfusión se ha visto que si bien la tasa de detección sigue siendo buena, la tasa de falsos positivos aumenta mucho. Y con la segunda transfusión ya cae sustancialmente la tasa de detección y aumenta de manera marcada la tasa de falsos positivos. Como conclusión, la disminución de la resistencia, les marco los puntos más importantes que quiero recalcar. La disminución de la resistencia es un fenómeno precoz de adaptación a la hipoxia. La relación cerebro-umbilical es más temprana. La velocidad máxima es un indicador más certero y de mayor gravedad en cuanto al compromiso fetal. La velocidad máxima de la arteria cerebral media es de utilidad en la predicción de anemia fetal y su predicción disminuye después de sucesivas transfusiones. Muchísimas gracias.